Mi nombre es Gildardo Tuerquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y quería darles el saludo a todos los que han venido a este importante evento y damos como inicio a la lectura del comunicado que hemos sacado en el día de hoy. Dice así: una agresión más del Estado del Alto Gobierno. Comunicado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 29 de mayo de 2013. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, convocada para hoy por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a una orden emanada de la Corte Constitucional en el auto 164 de 2012, se ve en la obligación de manifestar lo siguiente al país y al mundo. En numerosas ocasiones, desde su conformación en marzo de 1997, la comunidad ha sido víctima de numerosas calumnias proferidas por altos funcionarios del Estado, en particular las alocuciones del presidente de la República el 27 de mayo de 2004 y del 20 de marzo de 2005, apoyadas en falsos testigos y montajes preparados por miembros de la fuerza pública y del Poder Judicial. Han tenido consecuencias fatales durante estos 9 años, toda vez que han sido reproducidas en numerosos medios masivos de información nacionales e internacionales. Han servido de supuesta justificación a la fuerza pública y al Poder Judicial para perpetrar centenares de crímenes contra la comunidad y contra el campesinado de nuestro entorno. De nada sirvieron durante muchos años las demandas de la comunidad ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y ante tribunales internacionales para exigir justicia. Por fin, la Corte Constitucional, en seguimiento de la sentencia T-1025 de 2007, invocó a una audiencia en marzo de 2012 y reconoció la justeza de las exigencias de la comunidad en cuanto a condiciones para reanudar alguna interlocución por el Estado, la cual había quedado completamente rota desde la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, en la cual fueron descuartizados varios líderes de la comunidad y sus familias, incluyendo niños de pocos meses de vida. La primera orden emanada de la Corte Constitucional en el auto 164 de 2012 exige la retratación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma. En el mismo artículo del auto se ordena al Ministerio del Interior que coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación de la retratación. Buenos días para todos los aquí presentes. Mi nombre es Arley Tuerquia, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Voy a continuar con la lectura del documento público de la Comunidad de Paz. Continúo. Desde el primer contacto con el Ministerio del Interior, la Comunidad de Paz manifestó con absoluta claridad y contundencia que solamente consideraría como retratación proporcional una manifestación explícita del presidente de la República, ya que había sido un mandatario con ese alto rango quien había cometido el grave delito de calumnia que había provocado tantos centenares de consecuencias fatales con características de crímenes de lesa humanidad en cadena durante 9 años. El Ministerio del Interior le comunicó a la Comunidad de Paz desde el mes de abril que el presidente Santos había aceptado realizar la presentación de la retratación y se fijó su cumplimiento para una fecha en abril, la cual luego fue objeto de varios aplazamientos ocasionados por los problemas de agenda del presidente. Finalmente, la fecha se fijó para hoy 29 de mayo de 2013 y la comunidad designó a 32 de sus miembros para desplazarse hasta aquí a Bogotá y participar en el acto. Cuando ya la delegación se encontraba en Bogotá,
y a muy escasas horas de dar comienzo a la ceremonia, se le informó a la comunidad que el señor presidente no estaría presente. Su ausencia es una nueva afrenta contra la comunidad. Desconocemos los motivos de la ausencia del primer mandatario. La comunidad sometió a consulta durante la noche de ayer y las primeras horas de la mañana del día de hoy, con los diversos asentamientos de los integrantes de la comunidad, la decisión que se debería tomarse. Finalmente, ha mantenido su posición de no considerar acorde con su exigencia de justicia con lo ordenado por la Corte Constitucional, un acto realizado por un funcionario diferente del jefe del Estado. La comunidad reconoce la buena voluntad del señor ministro del Interior, Fernando Carrillo, y de su equipo de trabajo en la Unidad de Derechos Humanos del mismo ministerio, quien han preparado la logística de la ceremonia. De igual forma, agradecemos la presencia de todos los invitados que asistieron al evento en el lugar indicado, quienes son testigos de esta nueva afrenta contra nuestro proceso, pero no puede sino considerarse como una agresión más del alto gobierno el que haya cambiado su agenda cuando ya la delegación se encontraba en Bogotá, desnaturalizando el carácter de una retratación que pretendía resarcir afrentas perpetradas por el jefe del Estado y corregir conductas que han incentivado prolongadas cadenas de crímenes horrendos. La Comunidad de Paz deplora una vez más el desacato por parte del Poder Ejecutivo a la Corte Constitucional y declara que las afrentas y ultrajes originados en la jefatura del Estado siguen clamando justicia y una reparación proporcional a su magnitud y gravedad. La Corte Constitucional, en su sentencia T1191 del 2004, había dejado claro que las alocuciones públicas de un presidente jamás podían apoyarse en datos no verídicos y jamás podían desconocer el primer deber de un mandatario de proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencias y libertades, y que en caso de hacerlo, el mandatario debía responder por su delito penalmente, disciplinariamente, políticamente e internacionalmente. Por ello, los delitos de injurias y calumnias presidenciales perpetrados contra la Comunidad de Paz continúan impunes y siguen clamando justicia. Comunidad de Paz de San José de Apartadó, mayo 29 del 2013. Bueno, muchas gracias a las personas que están aquí acompañándonos a los medios de comunicación. Le pregunto a la comunidad, ¿ustedes van a aceptar preguntas de algunos periodistas? La comunidad hemos decidido no, pues está todo definido y está pues la declaración de la comunidad, lo que hemos hecho por escrito y solo eso. Listo, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ya definimos, entonces damos al padre, él quisiera de pronto, si los periodistas, los aquí presentes tienen algunas preguntas directas para el padre. Entonces, buenísimo. Entonces, muy bacán de resumen. Sí. Lo primero que le quiero preguntar es, el ministro de Defensa, en otro tema, que también va en ese tema, el ministro de Defensa ayer negó que se estén cometiendo falsos positivos como los que se declararon la semana pasada a través del informe del CINEP. Entonces, toda esta es una negación, ¿cree usted que es toda esta una negación del Estado a las víctimas y al conflicto armado que los únicos que están sufriendo pues son los colombianos, y es una negación del Estado todo esto, poner la cara a las víctimas, por ejemplo lo que pasa hoy? ¿Cómo es esa posición del presidente al respecto y del gobierno, pues que hasta está negando eso, que el informe del CINEP, y pues aquí está negando a las víctimas de la Comunidad de Paz? Sí, como me tocó presentar ese informe de derechos humanos del Banco de Datos del CINEP, pues puedo decir que allí hay 20 casos muy bien documentados de falsos positivos. Pudimos reunirnos también con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
y más o menos la información coincidía. Ellos también tenían un número similar de falsos positivos. E incluso el Departamento de Estado en su informe hace referencia a un número similar de falsos positivos. Esto sí muestra una negación por parte de altos funcionarios del Estado de la realidad que está viviendo la gente. Y yo creo que en la Comunidad de Paz esto se ha vivido de manera muy dramática. En los últimos meses se ha recurrido a altos funcionarios del Estado para denunciar, por ejemplo, la presencia intensa de grupos paramilitares en varias veredas de la comunidad, y tanto la Brigada 17 como el Ministerio de Defensa han negado la realidad. Entonces yo no sé, es muy preocupante que desde los altos cargos del Estado no se quiera aceptar lo que la gente está viviendo. Padre Javier Giraldo, Canal Capital en directo. El presidente Juan Manuel Santos, en repetidas oportunidades de las últimas semanas, ha dicho que no existen las bandas criminales, que ya están eliminadas, pero la comunidad de Apartado ha venido denunciando últimamente amenazas de paramilitares. ¿En qué consisten ese tipo de amenazas? ¿Y sí existen esos paramilitares? Sí, esa es otra manifestación de lo mismo que acabo de decir. En el territorio de la Comunidad de Paz hay zonas completamente controladas por grupos paramilitares, y no los podemos llamar bandas criminales en el sentido de que respondan más bien a grupos de delincuencia común ajenos al Estado, porque allí hemos experimentado la completa coordinación entre esos grupos armados, uniformados, con brazaletes de grupos como las autodefensas gaitanistas, los urabeños, etcétera, que se pasean por esas veredas, que han sometido a amenazas, a desplazamientos, a confinamientos a muchas familias de esas veredas. Todo esto se le ha hecho saber al presidente de la República mediante derechos de petición, y sin embargo no hay ninguna acción para controlar y corregir esto. Buenos días, padre. Camilo Raigoso de Notimundo. En estos días se va a aprobar más cosas acerca de la ampliación del fuero penal militar. Se ha comprobado de que la fuerza pública, el ejército, actúa conjuntamente y actuó en la masacre del 21 de febrero del 2005 con los paramilitares. ¿Qué porvenir usted debe a la justicia o a la impunidad con esta ampliación del fuero penal militar? No, es muy grave, y creo que así lo han manifestado todos los relatores especiales de Naciones Unidas y los grupos de trabajo de Naciones Unidas que se ocupan de casos de derechos humanos. Todos unánimemente le han solicitado al gobierno que retire ese proyecto de ley de restablecimiento del fuero militar. Y yo creo que el mismo contenido de la ley nos muestra los mecanismos de impunidad que se van a implementar, porque se crea como una especie de consejo, de junta, en la cual participan militares retirados o militares activos que van a decidir a qué jurisdicción van los casos, y asignándole también a esa jurisdicción penal militar los crímenes de guerra, que la mayoría de las veces se identifican y se confunden con crímenes de lesa humanidad. Entonces yo creo que este proyecto de ley, que ya fue aprobado en su raíz más importante, que es la reforma de la Constitución, el acto legislativo que ya está aprobado, aunque está demandado ante la Corte Constitucional, ya es un restablecimiento de la impunidad. Padre, hablando de impunidad,
¿Cómo van las investigaciones de los militares que presuntamente están vinculados a las diferentes masacres en apartado? ¿Cómo va ese tema judicial? Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. En el caso de la masacre de febrero de 2005 ya tiene una sentencia de primera instancia, una de segunda instancia, y en este momento está considerando la Corte Suprema una demanda de casación. Resumiendo mucho, la primera instancia absolvió a todos los militares que participaron en esa masacre. La razón que dio la juez es que los crímenes más horrendos, como los asesinatos y los actos de barbarie, se le debían atribuir a los paramilitares y no a los militares, contradiciendo numerosas pruebas que había en el expediente. Y como no podía absolverlos tan fácilmente por el delito de concierto para delinquir, dado que la misma juez reconocía que los militares habían estado juntos con los paramilitares, habían concertado toda la operación, habían estado juntos durante muchos días y habían regresado juntos, inclusive después de la masacre, era muy difícil absolverlos por el delito de concierto para delinquir. Sin embargo, la juez los absuelve diciendo que si los militares se hubieran opuesto, hubieran intentado capturar o enfrentarse a los paramilitares en esa operación, pondrían en riesgo su propia vida, y eso sería un acto heroico, y a nadie se le puede exigir un acto heroico, y por lo tanto fueron absueltos. En la segunda instancia, los magistrados pues cuestionaron un poco esa posición de la juez, pero decidieron absolver a todos los que tuvieron una posición de mando alto, alegando que no estaban enterados de todo lo que estaba ocurriendo, desconociendo numerosas pruebas que había en el mismo expediente e incluso confesiones. Y absolvieron también a los de más bajo rango, alegando que ellos obedecían órdenes. Solamente condenaron a 4 de mandos de pequeñas unidades, porque pues tenían mando de tropa, aunque eran todavía de bajo rango. Entonces, después se puso una demanda de casación en la Corte Suprema que todavía no ha sido resuelta. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que los medios de comunicación muy influyentes han tenido frente a la impunidad y frente a la justicia y frente a las comunidades de San José de Apartado, que desde un principio, cuando se cometió la masacre, trataron de tergiversar la autoría del crimen? ¿Cuál es su concepto frente al comportamiento de esos medios de comunicación? Sí, yo creo que desde el principio muchos medios, no todos, pero sí muchos medios, siguieron las directrices del gobierno, de la vicepresidencia, del Ministerio de Defensa, que consiguió falsos testigos, los trajo a Bogotá, los hizo comparecer ante el cuerpo diplomático para dar una versión falsa. Incluso le pidió la financiación de esos tiquetes para traer esos falsos testigos a un reconocido narcotraficante paramilitar que era HH, y él lo reconoció en sus confesiones. Y con eso la Fiscalía durante 2 años siguió esa directriz de atribuirle el crimen a las FARC, hasta que un grupo de congresistas de Estados Unidos, que hizo su propia investigación, llegó a la conclusión de que era el ejército el responsable de la masacre, y le retiró las ayudas militares y económicas a la Brigada 17. Solamente en ese momento, después de 2 años, la Fiscalía y los medios dieron un viraje y empezaron a
a investigar a los militares. Usted, inicialmente la Fiscalía, usted le abrió un proceso por el hecho de defender a las comunidades. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo está usted jurídicamente? Bueno, hubo un proceso por calumnia puesto por un coronel por haber denunciado unas torturas. El coronel logró cooptar a las víctimas ofreciéndoles dinero. Después, con el tiempo, algunas de las víctimas se retractaron y contaron la verdad. Pero el proceso duró varios años y ya se cayó. Bueno, una última pregunta ya que nadie quiere. En ese juicio que se ha seguido contra la fuerza pública no han sido ni llamados altos mandos militares. ¿Eso puede tener cabida en la Corte Penal Internacional o en las jurisdicciones internacionales? Claro, y desde 2006 la comunidad llevó este caso de toda la persecución, porque son más o menos 2.000, un poco más de 2.000 acciones criminales contra la comunidad que tienen el carácter de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto de una especie de genocidio. Eso se llevó a la Corte Penal Internacional desde el año 2006. El problema es que la Corte Penal Internacional todavía no ha abierto el caso Colombia, pero la documentación está ya en la Corte. Padre, ¿y los militares desde qué rango son? Bueno, en el proceso que le abrieron a los militares por la masacre de 2005, había solamente un coronel y un mayor, pero tanto las fiscales como los jueces ignoraron la responsabilidad de mandos más altos que se había denunciado. En este momento la Fiscalía está abriendo otros procesos contra varios generales, entre ellos los que en ese momento eran comandantes de la Brigada 17, pues ya está aprobada la responsabilidad de la brigada en la masacre, y también contra comandantes de división y el mismo comandante del ejército y de las fuerzas militares en ese momento. Ya el proceso está abierto y ya fueron llamados a indagatoria. Está el general Montoya, el general Fandiño, que era el comandante de la Brigada 17, el general Zapata, que fue también comandante de la brigada en esos días, y el que era comandante del ejército en ese momento. Apenas están en las indagatorias. Padre, ¿cuáles han sido los últimos crímenes, los últimos atropellos que ha recibido la comunidad de Apartado? Bueno, ha habido varios asesinatos en los últimos meses y semanas, y sobre todo la presencia muy fuerte de estructuras paramilitares en varias veredas y la amenaza permanente y el anuncio del exterminio de la comunidad, que es permanente. Padre, Sara Cifuentes del semanario Voz. ¿Cuál es el paso a seguir ahora? Digamos, la comunidad ha manifestado que no acepta la ceremonia que acaba de hacer el gobierno nacional. ¿Cuál sería el paso a seguir por parte del gobierno y por parte de la comunidad? Bueno, el auto de la Corte Constitucional da 5 órdenes a diversas instituciones del Estado. La primera era la retractación de las calumnias. Hoy hemos llegado a una ruptura en esa orden, es decir, se rompe el proceso que se había iniciado para cumplir la orden. No sabemos cómo va a seguir esto de ahora en adelante. Las otras órdenes tienen que ver con una comisión de evaluación de la justicia que está comenzando a trabajar con la presencia de instituciones del Poder Judicial como la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo. Apenas estamos llegando como a clarificar la metodología
pero se han identificado 587 expedientes contra miembros de la comunidad o de su entorno que deben ser examinados. Va a ser un trabajo largo, dispendioso, y no sabemos cómo se va a responder a eso. Hay otras órdenes de buscar el compromiso de todas las autoridades en la protección de la comunidad. Eso todavía no se ha comenzado a trabajar. Y otra que tiene que ver con revisar los criterios de presencia de la fuerza pública en la región. Eso tampoco se ha comenzado a trabajar. Yo quisiera preguntarle al señor, ¿qué hizo que la comunidad tomara la decisión de venir hasta donde el victimario, a que le ofreciera perdón, y no al victimario ir allá donde los han masacrado, donde los siguen atropellando? No, pero habíamos dicho que no queríamos como responder a preguntas, por eso habíamos sacado el documento, ¿no? Para que cualquier cosa se salieran del documento y no... Bueno, ¿y el padre Giraldo puede contestar eso? Pues yo creo que en el documento se dan muchos elementos, pero tal vez para esa inquietud precisa, yo creo que la comunidad desde un principio decidió aceptar lo que proponía la Corte Constitucional y colaborar con la implementación de esas 5 órdenes. Y por eso, respecto a la primera orden, que era la retractación, la comunidad decidió colaborar y con la condición de que estuviera presente el jefe del Estado, que fuera él quien presentara la retractación, decidió aceptar eso y venir, pero se vio frustrado. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes. Para perpetrar centenares de crímenes contra la comunidad y contra el campesinado de nuestro entorno. De nada sirvieron durante muchos años las demandas de la comunidad ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y ante tribunales internacionales para exigir justicia. Por fin, la Corte Constitucional, en seguimiento de la sentencia T-1025 de 2007, invocó a una audiencia en marzo de 2012 y reconoció la justeza de la 7 de mayo de 2013. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, convocada para hoy por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a una orden emanada de la Corte Constitucional en el auto 164 de 2012, se ve en la obligación de manifestar lo siguiente al país y al mundo. En numerosas ocasiones, desde su conformación en marzo de 1997, la comunidad ha sido víctima de numerosas calumnias proferidas por altos funcionarios del Estado. Mi nombre es Gildardo Tuerquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y quería darles el saludo a todos los que han venido a este importante evento y damos como inicio a la lectura del comunicado que hemos sacado en el día de hoy. Dice así: una agresión más del Estado, del Alto Gobierno. Comunicado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 29. En particular, las alocuciones del presidente de la República el 27 de mayo de 2004 y del 20 de marzo de 2005, apoyadas en falsos testigos y montajes preparados por miembros de la fuerza pública y del Poder Judicial, han tenido consecuencias fatales durante estos 9 años, toda vez que han sido reproducidas en numerosos medios masivos de información nacionales e internacionales. Han servido de su
supuesta justificación a la fuerza pública y al Poder Judicial